Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Han habido cosas interesantes? Bueno, pues aquí estamos otra vez, el sábado, 8 de la tarde, bueno, 8 y 5 minutos. Esta vez nos hemos retrasado un poco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos vemos mañana. ¿Ah? Marta, hola, ¿qué tal? Ahora, de momento, al principio sí que puedo ver así, pero es como lo estoy haciendo por el móvil, tengo que fijarme mucho, ¿no? No sé si poner un telescopio aquí para ver. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. ¿Aprendimos alguna cosa esta semana? Yo bastante, o sea, bueno, no es que haya tenido muchos problemas o bofetadas o cosas así que pasan, ¿no? Que son las que realmente son las que hacen aprender, pero está bien, ha habido cosas, sí. ¿Cómo está Susana? Gracias. María, ¿qué tal? Bueno, veo que vais entrando. Hoy me habéis pedido, um, uno de vosotros, no recuerdo quién fue, porque lo que hago después cuando termino el vídeo y cabo de un rato que puedo y tal, pues miro las preguntas y lo que decís, ¿no? ¿Qué tal desde México? ¿Qué tiempo hace? Ah, pues voy viendo las preguntas que hacéis y lo que queréis, pero entonces me lo apunto. Pero como voy así un poco así en diagonal, ¿no? Pues lo que hago es que me lo apunto, pero no me apunto el nombre. Entonces, hace dos sábados, 2 o 3 sábados, me pedisteis que hablara sobre la revolución solar. ¿Eh? Entonces sí me ha ocurrido ver un poco lo que es la revolución. Bueno, la revolución, eh, en fin, en física, en mecánica, es aquello de los revoluciones por minuto, es las vueltas que da un motor, ¿no? El RPM, las vueltas que da un motor, ¿no? Revoluciones en la vida social son otras cosas, ¿no? Primero vamos a centrar un poco la palabra, ¿no? Para mí me gusta más hablar del retorno, el retorno solar y aprovecho ya para hablar de lo que es el retorno, porque algunos programas os calculan también el retorno de los demás planetas, Mercurio, Venus, Marte, etcétera, ¿no? ¿Qué tal, Marisol, Estela? Voy saludando, pero es que cuando me empiece a coger el hilo, entonces ya luego voy contestando uno por uno los que me habéis preguntado algo. El retorno, vamos a ver, como su nombre indica, es volver a. O sea, por ejemplo, hemos hablado en el curso que hablo del retorno solar, que estudio las técnicas de las revoluciones solares, hablo de la palabra retorno. Y ya me gusta ir mucho, muy atrás, ¿no? O sea, como Capricornio que soy, pues como a Capricornio le gusta ver la historia, necesitamos ver la historia, lo que ha pasado para aprender a dónde queremos ir, ¿no? Esta es la estrategia de Capricornio, ¿no? Porque si no miras atrás, no estudias lo que ha pasado, no puedes montar ninguna estrategia con un poco de sentido común, ¿no? Entonces, retorno, y yo utilizo un libro que me gusta mucho, que es el mito del eterno retorno, de Mircea Eliade, un rumano muy particular que escribió bastante sobre los años 40, 50 del siglo pasado. Y era un erudito. Uno de sus libros capitales es Historia de las creencias religiosas, ¿no? Creencias y religiones, o algo así. Es un libro muy grande y allí lo tienes todo. O sea, cualquier cosa rara, ¿no? O sea, de estos que se habla poco, culturas, pues que en fin, tuvieron un cierto auge en un cierto tiempo y después desaparecieron, ¿no?
Mircea Eliade es un... Ya os pondré el nombre, porque aquí si me pongo a escribir puede ser un desastre, ¿no? Lo digo porque es muy interesante. Entonces él habla del mito del eterno retorno. Es el renacimiento. O sea, cada cumpleaños, y por eso se hace la revolución solar durante el cumpleaños, de los otros planetas se hace en otro día, ¿no? Pero del retorno solar se hace el cumpleaños y se aprovecha porque el cumpleaños es un renacimiento. O sea, es decir, hacemos balance de lo que ocurrió el año anterior y vamos a ver, enfocar lo que va a ocurrir o lo que esperamos que ocurra o podamos vivir este año que viene, ¿no? Este es el renacimiento. En todas las culturas existe. Es una constante en el ser humano. El ser humano, bueno, en su necesidad, iba a decir obsesión, pero no, es una necesidad de conocer, de saber, a ver dónde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto, no? Del planeta y de la civilización humana, ¿verdad? A ver, que alguien me lo explique, ¿no? El renacimiento, el retorno siempre es un mito, ¿no? O sea, es una constante, es decir, a ver, ya estamos hechos un caos, ¿verdad? Ha habido problemas y tal, vamos a volver a empezar. Este volver a empezar es lo que Mircea Eliade llama el mito del eterno retorno. En la sociedad occidental volvemos a empezar el 1 de enero. O sea, la fiesta del 12 de diciembre, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, cuando, pues, en fin, aquí en España se comen las 12 uvas, en el resto del mundo occidental, pues se levantan las copas, etcétera. Uno se felicita y desea que este año sea, a ver, que sea mejor que lo que hemos pasado, ¿no? Vamos a dejar atrás porque ya no se puede ni tocar, ¿no? Entonces vamos a ver qué... Y esto en la historia de la humanidad es una constante, ¿no? Es una constante producida, pues, por yo qué sé, por la ignorancia, somos ignorantes de lo que ocurre, ¿no? De lo ser humano, intentamos conocer y tal, por tanto, pues, venga, vamos a volver a empezar, ¿no? O sea, venga, otra vez, ¿no? Entonces los retornos responden a este espíritu. También tenemos otra cosa que son los retornos, bueno, es lo mismo de hecho, básicamente. Los retornos de Saturno, de Júpiter, que también se utilizan, pero no se utilizan como el retorno solar, porque es que el retorno solar marca el cumpleaños, o sea, porque en el día del cumpleaños levantamos la carta para, lo que decimos, hemos dicho siempre, ¿no? Para las coordenadas que tenía el Sol el día del nacimiento, ¿no? Y lo que vemos en la revolución solar es que, por ejemplo, por cierto, alguien me pidió, ¿no? Que no lo tengo aquí. Dios mío. Te lo contestaré en público, porque todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque es una pregunta que me hiciste en público y por tanto creo que es ético el hacerlo. Porque ahora no me acuerdo quién me preguntó que era su hija, creo que es, ¿no? No sé si estás por aquí. No te veo. No lo sé. Bien. Que tenía, porque yo le dije, o sea, en el retorno solar, hombre, para estudiar bien una carta solar, un retorno solar, se necesita 1 hora o 2 horas, ¿no? De ver puntos, detalles, en fin, las cosas, pero lo primero que hay que ver es muy evidente y es dónde cae el ascendente de la revolución solar en el natal, o sea, dónde cae en el natal, ¿no? Porque eso nos indica en qué casa cae, eso nos indica lo que nuestra conciencia nos pide repasar o ver en ese año. Conciencia, el Sol. El Sol es el 98% del sistema solar, por tanto, en la carta natal es eso, 98% de la carta natal, por tanto, es nuestra conciencia central, nuestro, llámale alma, nuestro ser, que dicen los sufís, ¿no?
no es nosotros, ¿no? O sea, es más que el carácter, ¿eh? Es más que el carácter, es algo interno. Cuando decimos mira al interior, no solamente es el sol, obviamente, es todo. Pero el sol, dijéramos que es el propio... en la carta natal lo tratamos como el padre. El sol es el padre, los antiguos, esa era su denominación, o sea, su significación universal, la luna la madre y el sol el padre, ¿no? Entonces, la luna tiene ese papel de autoprotector. Y yo soy mi protector. Es lógico, ¿no? Porque cuanto más experiencias tenga en la vida y las acepte, las digiera, es decir, las entienda, tanto más podré seguir viviendo y podré seguir teniendo experiencias, ¿eh? Porque una cosa es tener experiencias y quejarse. Entonces, si nos quejamos, no hemos entendido nada, ¿no? Yo me quejo muchísimo, o sea, entonces yo soy el primero que no entiendo nada, ¿no? Aquello de, demonios, ahora me ha venido este problema, ¿no? La adultez, dijéramos, el camino del sol, el nodo norte, ¿no? El camino del sol es la biblioteca de experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida. Experiencias y que las aprovecha. Aprovechar quiere decir entender. Simplemente eso, es que no hace falta grandes elucubraciones, ¿no? Simplemente has tenido un problema, no lo has sabido solucionar, has fracasado, ¿no? O sea, has fallado, y bueno, hay que entenderlo, porque si lo entiendes, el hecho de entender es revisar dentro de uno mismo, mirarse dentro de uno mismo, y esto es muy saludable. Entonces, la revolución solar, obviamente, pues hemos hablado de ella muchísimas veces, ¿no? Donde cae el ascendente de la revolución solar, ¿en qué casa? Es nuestra conciencia, somos nosotros lo que nos decimos a nosotros mismos qué es lo que hay que enfocar, comprender, dedicarse, trabajar, reconsiderar, criticar este año que viene. Los asuntos de esta casa, o sea, son temas que hay que ver, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿cómo lo resuelve? Temas de pareja, por ejemplo, ¿no? A ver, un momento. ¿Yo qué pareja espero, quiero, deseo, etcétera? O sea, a ver, esto, ¿qué tema es, no? Y este es un poco el retorno con los demás planetas. Vamos a ver, pues, la mayoría de vosotras y vosotros que trabajáis en astrología, hacéis el retorno de Saturno, por ejemplo, es el más popular, ¿no? El más popular, o sea, a los 28, 27, 28 años, depende de la persona, es el primer retorno de Saturno, ¿no? Lo hemos hablado aún, no hemos, creo, de Saturno sí que hemos hablado mucho, ¿no? El retorno de Saturno es volver a, o sea, Saturno vuelve a su posición. O sea, vuelve a su posición natal, ¿no? Este es un tipo de retornos, no como el retorno solar, las cartas, ahora hablaremos enseguida, ¿no? Pero solamente para poner un ejemplo de la reflexión que hacemos cuando tenemos un retorno de Saturno, es decir, Saturno por tránsito vuelve a la posición natal. Entonces, bueno, los que trabajáis con eso ya lo sabéis, ¿no? De que, a ver, Saturno es el duro de la película, ¿no? Es el malo, no hay malos ni buenos, ¿no? Es uno más duro y otro más blando, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces es el que nos exige, ¿no? Es el que, hombre, obviamente nos pone límites, nos dice cuidado, ¿no? O sea, entonces, en el retorno de Saturno decimos, vamos a ver, o sea, ese cuidado que he tenido que tener, ¿para qué me ha servido? Es decir, el retorno sirve un poco como un balance también, ¿eh? Y el retorno de Júpiter, todo lo contrario. Los retornos de Júpiter, lo que tiene más de Saturno, ¿no? Todo lo contrario, porque entonces allí pues nos hemos excedido, ¿no?
Júpiter nos hace excedernos, ¿eh? De venga, va adelante, no pasa nada. Entonces, los retornos que se calculan igualmente como el retorno solar, es decir, el retorno de Mercurio, es una carta que se levanta para Mercurio. ¿A qué hora, o sea, el día del cumpleaños, ¿no? ¿A qué hora yo levanto la carta natal? Para que Mercurio esté otra vez, vuelva otra vez a la posición de nacimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, mira, yo siempre recomiendo pensar, ¿no? Magia lo es todo. Ahora estamos haciendo magia, porque estamos elevando nuestro intento de comprensión hacia la estratosfera, ¿no? No hay misterio, ¿eh? O sea, no hay que buscar en la astrología. Pues a mí me fastidia bastante la gente que intenta convencerlo, intenta de esto es que tal cosa, ¿verdad? Porque yo lo he probado, no lo sé. Vamos a ver, en lugar de decirme yo lo he probado, dime un poco la lógica de tu razonamiento, ¿no? ¿De dónde partes y a dónde vas? Y sobre todo si, como en investigación científica, ¿no? Se hace, es decir, vamos a ver, ¿qué autores te han precedido en esta investigación, ¿no? ¿A quién te refieres, ¿no? O sea, a los antiguos griegos, los modernos, da igual. O sea, básicamente porque el conocimiento, para mí, la búsqueda del conocimiento es una línea continua o una sábana continua, la sábana de Einstein, ¿no? El continuum de Einstein, ¿no? Todo tiene una solución de continuidad, ¿no? Una cosa como el destino, ¿no? Una cosa incide con la siguiente, la otra, o sea, esos espectros así puntuales que aparecen, a mí me da muy poca confianza, pero esto, claro, esto es mi opinión, ¿no? Porque a mí el conocimiento es una línea continua, con altos y bajos, lo que queráis, ¿no? Pero partimos de una antigüedad y vamos hacia un desarrollo, ¿no? Entonces, pensemos, ¿eh? O sea, lo mismo que hacemos para la revolución solar, en los mismos criterios hemos de aplicarlos a los otros planetas. Si no lo hacemos es porque, bueno, pues porque ya tenemos bastante con la revolución solar, por ejemplo, ¿no? Pero hemos de hacer lo mismo, ¿no? O sea, es decir, todos los planetas progresan, tienen sus progresiones secundarias, sus primarias, sus terciarias, sus conversas, sus tránsitos, sus revoluciones. Por tanto, si con el Sol aplicamos ese criterio, tendremos que aplicarlo a los demás. No tiene ningún misterio. Porque el Sol, vamos a ver, ¿de dónde viene todo esto? El sistema solar. ¿Ah? Vale, ¿qué es el sistema solar? Es una pequeña estrella. El Sol es una pequeña estrella comparada con, o sea, con Antares, Fomalhaut, todas estas, ¿no? Es una pequeña estrella con una cantidad de planetas que giran a su alrededor. Por tanto, lo que digamos de una parte de ese sistema, lo hemos de decir de todas, porque si no, no tiene sentido. O sea, y esta es un poco la lógica que a mí me sirve para encontrar que la astrología es un cielo protector. El conocimiento es un cielo protector, porque tiras de un lado y aparece ahí la respuesta, ¿no? Como el radar de las aves, ¿no? ¿Cómo saben las aves a dónde tienen que ir, ¿no? Aves migratorias que van desde Centro África hasta el norte de Europa. Hay un hilo conductor, todo está exquisitamente unido, con una lógica, pues que ni tiene que ser lógica ni nada, ¿no? Como decía Stephen Hawking, que nos ha dejado hace un par o 3 de días, ¿no? Decías que el universo es... ¿quieres buscarle un creador? Vale. Si tú quieres buscar un creador al universo, tendrás que preguntarte quién creó a ese creador. O sea, hay una lógica, dijéramos, de base. Ya no es una lógica, es un sentido común, ¿no? Entonces, en los retornos de los demás planetas, pues, ¿por qué no hacemos lo mismo? La revolución solar es...
mi conciencia. ¿Qué es lo que me pide mi conciencia? Revisar este año. Obviamente, entre paréntesis, y ya he dejado aparte por suficientemente discutido, como aquí lo hemos hablado muchas veces, que no comparto en absoluto aquello de cambiar de lugar de residencia para tener una revolución solar más bonita. Eso no lo comparto en absoluto, porque entonces es hacernos trampas a nosotros mismos, ¿no? Por eso lo mismo acabo de decir, ¿no? La revolución solar, como el Sol es el centro, es mi conciencia central, lo que yo piense del Sol se referirá a mi conciencia central. Vale. Sigamos. Mercurio. ¿Quién es Mercurio? Bueno, muchas cosas, ¿no? Es nuestro razonamiento, nuestra forma de razonar. Pensar es una forma de pensar, pero cuidado, porque pensar, si hablamos del cerebro, también tenemos que bajar a los sistemas límbicos, a las reacciones motrices, etc. Por tanto, Mercurio para mí estaría en el neocórtex. Neocórtex es un córtex que es nuevo precisamente en la raza humana, en los animales que me corrijan los neurobiólogos, ¿verdad? Pero me parece que es así, ¿no? Lo que yo cuando estudiaba estos temas, ¿no? Ahora van saliendo del cerebro ese gran desconocido, que van saliendo muchas cosas, ¿no? Entonces Mercurio es esa capacidad de sentido común, es capacidad de razonar, de comunicar, pero hay una diferencia con el Sol. Como el Sol es el 98% del sistema solar, en la carta será el todo, casi el todo. Por tanto, quien en mi persona me está pidiendo en la revolución solar que haga, que revise, es mi conciencia central. Pero en los otros planetas no ocurre eso. ¿Por qué? Pues veamos, el sistema solar es una pequeña estrella y los demás planetas que dan vueltas alrededor de la estrella. Por tanto, hay una diferencia fundamental. Y en la carta, de la misma manera como siempre nos estamos refiriendo a la filosofía de Hermes Trismegisto, la filosofía hermética, el cuarto principio de la filosofía hermética, el segundo, lo que es arriba es abajo. Por tanto, lo que estemos hablando del sistema solar, o al revés de la carta natal, hemos de mirar el sistema solar y volver a la carta natal. Entonces, Mercurio es uno más. Por tanto, su posición concreta en la carta por casa y signo tiene muchísima importancia. Obviamente el Sol también la tiene, sí, obviamente. Claro, si tienes el Sol en la 12 o en la cuarta y tal, pues bueno, no es lo mismo que tenerlo en la 10. Pero eso es una expresión externa. Internamente, o sea, yo tengo el Sol en Capricornio y internamente es Capricornio quien me está facilitando comprender la vida. Si tuviera el Sol en Aries, lo haría de otra manera completamente distinta. Quiero decir, el Sol puede estar en una parte de la carta, pero como estamos viendo una carta desde el punto de vista de la Tierra, geocéntrica, es decir, distorsionada, porque una carta solar, el Sol está en el centro. Por tanto, esa posición del Sol en la carta es algo más, es como se expresa, es donde se expresa esta conciencia central, pero en mí es mi conciencia central. Pero no ocurre así con los demás planetas, O sea, es decir, estoy intentando invitaros a pensar. A veces he explicado un catedrático de la Escuela de Ingenieros, un personaje muy, muy famoso y que una vez nos dijo, mire, yo no sé si ustedes van a salir de aquí siendo ingenieros. Bueno, lo serán porque tendrán el título, pero saber, no lo sé.
Ahora, lo que sí que pueden aprovechar este tiempo que están con nosotros en la escuela es ir desarrollando algo que les va a ser muy útil en la ingeniería, la hablaba de ingeniería, ¿no? Pero lo podemos traducir en la vida, que es espíritu crítico. O sea, a ver, esto que me estás vendiendo, yo no estoy vendiendo nada porque me encanta estar aquí con vosotros, ¿no? Pero bueno, suponiendo que yo os estoy vendiendo qué es la revolución solar. Vale. No os lo creáis, ni a mí ni a nadie, ¿no? No, comprobarlo. Es decir, el espíritu crítico es una reacción, a veces imperceptible, cuando, sobre todo la propaganda, la política, ¿no? En fin, la publicidad, ¿no? Eso de, etcétera. Os venden algo, intentan vender algo, la publicidad, es un movimiento de aproximación y no rechazo, no hace falta rechazar nada. No. O sea, simplemente, a ver, ¿qué es esto? ¿Y para qué me sirve? Porque la mayoría de las cosas que compramos, ya lo sabemos todo el mundo, nos sirven de muy poco, ¿no? Esa mayoría de cosas que compramos así de forma compulsiva, ¿no? Entonces, es decir, es pensar eso, ¿no? Lo que le digamos al Sol es, para él, o sea, es el centro, y nada más. Ahora, los demás planetas no. Por tanto, por esa misma razón, que los demás planetas Sol están al mismo nivel de la Tierra, porque Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, están en la eclíptica, alrededor del Sol. Por tanto, hay una diferencia muy grande. Con la Luna ya hablamos que la diferencia enorme que hay es que la Luna está muy cerca, y eso la hace importante, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocaremos la revolución de Mercurio? La revolución mercurial, la revolución solar, la revolución mercurial, revolución venusina, etc. ¿Cómo lo abordaremos esto? Aplicando la lógica, sería como que Mercurio no tiene ese concepto de centralidad, sino que es lateral, es decir, es un agente que está dando vueltas. Entonces sí que se impone considerar el estado cósmico de Mercurio. Estado cósmico es por casas, signo y aspectos, ¿no? Por tanto, esa carta que vamos a levantar para que la carta a una hora tal que Mercurio de esa carta esté en la misma posición de mi Mercurio natal, esa carta me va a servir para ver este año qué tengo que actualizar de Mercurio en mi carta. O sea, yo tengo Mercurio en Sagitario, en la casa cuarta, conjunto casi al Sol, conjunto a Marte. Entonces yo diría, vamos a ver, este año. Y la ascendente de la carta de la revolución de Mercurio me cae en tal casa. Entonces yo tengo que revisar mi comunicación, lo que sea, dependiendo de la casa. O sea, yo si tengo Mercurio en la casa cuarta, mi comunicación, además es, sobre todo, lo importante de los planetas es de qué casa son regentes. Yo es mi regente natal porque tengo el ascendente Virgo, y el medio cielo está en Géminis, por tanto, es un planeta muy importante. Siempre he dicho que Mercurio es mucho más importante que Plutón, ¿no? Porque Plutón es un asteroide, aunque tenga ese énfasis así publicitario, ¿no? Hay que hablar de Plutón porque Plutón es tal cosa. Mercurio es mucho más importante porque es un planeta y del que tenemos muchísima experiencia. Por tanto, mi Mercurio en la casa cuarta es mi regente natal. Por tanto, mi regente natal y de la profesión, por tanto, está en la casa cuarta. Desde la casa cuarta yo estoy, como ahora, ¿no? Estoy hablando hacia el exterior y estoy dando una imagen. O sea, no estoy así
meditando y en un rincón y tal, como haría, por ejemplo, pues contenidos de la casa 12, ¿no? O bien estoy hablando con mi pareja, contenidos de la casa 7, no, estoy precisamente haciendo un ejercicio de Mercurio regente de la 10 o regente de la 1. Regente de la 1 es como uno se presenta, ¿no? O sea, como, aquí estoy yo, ¿no? Lo veis por la imagen, ¿no? Y este es por lógica, ¿no? Si la revolución solar es qué es lo que te indica tu conciencia, que tienes que revisar este año, Mercurio te va a indicar qué es lo que tienes que revisar en mi caso, de mi imagen puesta en la casa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este sitio de Mercurio? ¿Dónde está Mercurio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Igual con Venus. Yo tengo Venus en la 6, en Acuario. Entonces, pues, igualmente, esa carta venusina, Venus estará Venus estará en Acuario, pero el ascendente y el Sol, en fin, los planetas se han movido, ¿no? Por tanto, lo tengo que hacer igual como una carta solar. Primero ver el ascendente, o sea, donde caiga el ascendente, en esa casa, y luego, a partir de aquí, viene todo lo demás. O sea, el ascendente nos dice el qué hay que revisar este año. Poner atención, o mejorar, o lo que queráis, ¿no? Poner atención, me gusta más esta palabra, poner atención. Luego, el cómo nos lo va a decir todo lo demás. Como siempre, cualquier punto de una carta tiene un regente que está en una casa, que es regente, que hay unos planetas regentes, que hay unos aspectos, etcétera, etcétera. Pero esto es siempre, o sea, es decir, siempre lo mismo. Es la misma lógica. Es la misma lógica del universo, porque si no, nosotros tendríamos 2 días después de una noche, y esto no ocurre, ¿no? Hay una lógica maestra en esto, ¿no? Pues en astrología lo mismo. Cualquier cosa que digamos de un planeta, cualquier cosa, hay que ver, este planeta, ¿de qué casa es regente? De la casa 2, mis necesidades. Cuidado, no recursos, necesidades. Porque recursos puede ser que los tenga o que no los tenga, ¿eh? Porque a veces le he oído decir, no, casa 2 son mis recursos, no. Ojalá fueran mis recursos, ¿no? Vale. Pues entonces Mercurio es mis necesidades y está en la casa 8, por tanto comparto las necesidades con el otro o conflictúan. Vamos a ver, la casa 8 tiene un regente. ¿Dónde está ese regente? ¿Qué es lo que hace? En fin, etcétera. Pues lo mismo hacer con la carta mercurial y la carta venusina y marciana y tal, ¿no? En astrología tenemos muchas herramientas, pero, en mi opinión, hay que utilizar una lógica similar. O sea, la carta natal se levanta para un punto, para una hora del planeta, etcétera, para un día, y esa carta natal es el patrón, es decir, ¿no? Y ese patrón tiene unos significados. Los planetas actúan de una forma, ¿no? Siempre. Y se van produciendo tránsitos, progresiones, o sea, se van produciendo profecciones, las profecciones del ascendente, ¿no? Las profecciones C60 que en fin, divulgó Demetrio Santos, ¿no? Que son muy útiles, ¿no? Pero eso es un cuadro, es un manual maestro. No lo digo así porque es que me vienen ondas, ¿verdad? De una carta con casas iguales, ¿no? No tiene ningún sentido. Las casas iguales, que ya sé que, en fin, durante un tiempo, en principios del siglo XX, pues se utilizaron las casas iguales. Pero no tiene ningún sentido, porque eso quiere decir que el plano de la eclíptica y del ecuador de la Tierra no tiene ningún ángulo, y no es cierto. Tienen un ángulo.
etcétera, ¿eh? O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, la carta solar, por ejemplo, ¿no? Poner el ascendente en el sol. Es una argucia para cuando no sabes la hora de nacimiento, pero vamos a ver, para mí yo siempre digo, o sea, tenemos una herramienta muy poderosa, que es la carta natal, la astrología tradicional. Pues entonces el trabajo que hay que hacer es emplearla bien. Por ejemplo, ir a buscar la hora de nacimiento lo más ajustada posible. Trabajando, o sea, por acontecimientos comprobados de la vida. El otro día me preguntaban mis alumnos si las progresiones, mis alumnos del curso de progresiones secundarias, si era una cosa interna. Digo, no, nada de interna, es muy externo, porque precisamente con progresiones secundarias es cuando empezamos a afinar y a comprobar la hora de nacimiento, ¿no? Pues entonces retornos, para mí la palabra retorno es decir, llegar a un punto con una experiencia de un año, nos hemos puesto un año, ¿no? También otro retorno es el lunes por la mañana, porque hemos hecho una experiencia de 7 días de la semana, ¿no? Y entonces el lunes volver a empezar, es lo mismo. Después de las vacaciones volvemos a empezar. Es que el ser humano está volviendo a empezar constantemente. No sé qué quiere decir eso, sí que tengo mi opinión, ¿no? Pero hay tantas opiniones para estas cosas por todos los gustos, ¿no? Pero los retornos son eso, ¿eh? O sea, es decir, bueno, vamos a ver, hasta ahora, lo mejor que se puede hacer es, vamos a hacer un balance de lo que ha pasado ahora, ¿no? O sea, ¿qué ha estado pasando? Reflexionemos, saquemos nuestras conclusiones, ¿no? Y entonces, con la ayuda de la carta natal o de las otras cartas, de los otros retornos, es con la ayuda de esa, natal, de la revolución solar, que nos indica con toda la precisión del mundo lo que hay que enfocar y cómo hacerlo. Pues entonces hacemos un balance de lo que hemos vivido y entonces preparamos lo que vamos a vivir, ¿no? Supongo que la experiencia vital de la humanidad, como normalmente no es fácil, necesitamos proveernos de una cantidad de argucias o métodos o manuales de instrucciones, ¿verdad? Para intentar hacer las cosas mejor y que la vida sea más creativa, ¿no? Muy bien, pues vosotros, quiero decir, aunque yo pues cierre la conexión, vosotros seguir preguntando y seguir haciendo, que yo os voy respondiendo, ¿no? Y sobre todo, pues yo tengo otras cosas que me pedisteis, ¿no? De hablar de los quintiles, y tengo las notas por ahí, ya lo miraré, ¿no? Pero si queréis que hable de cualquier otra cosa, pues siempre que la conozca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues yo encantado de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Muy bien, pues nos vemos el sábado que viene, y con mis alumnos de iniciación mañana y de progresiones mañana también. Un abrazo muy grande a todos, que estéis muy bien, que acabéis bien el fin de semana y que tengáis una semana muy provechosa, feliz en acontecimientos que podáis entender, porque si no los podéis entender, pues bueno, o serán dolorosos o serán felices, pero pasarán, ¿no? Sobre todo os deseo que podáis entender al máximo de lo que ocurra. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Chao.